parte del sistema electoral mexicano, todas y todos. ¿Cómo llegamos a esto? Esa era la pregunta. ¿Cómo llegamos a tener tantos consejeros, consejeras? ¿Cómo llegamos a ir construyendo lo que para muchos es un sistema electoral muy bueno, pero muy robusto? Lo que ya para muchos ya no es tan bueno. Yo inicié, o quiero iniciar con ese punto. Pasamos de la certidumbre autoritaria a la incertidumbre democrática. Estamos en lo mismo, ¿no? ¿Alguien diría lo contrario? ¿Algo más? ¿No? Sí, estamos en un proceso de incertidumbre. ¿Qué es mejor, certidumbre o incertidumbre? ¿Certidumbre? No quieren salir de su zona de confort. Ya vamos a dar otros temas de coaching, de vida, ya. No, es que incertidumbre. No, ¿qué es mejor? ¿Incertidumbre o certidumbre? Certidumbre. ¿Certidumbre? ¿Incertidumbre? ¿Sí? ¿Los de acá? ¿Qué dicen los de Tula? ¿Y dónde está el grupo de Tula? ¿Incertidumbre o certidumbre? Certidumbre. Bueno, yo creo que aquí podemos dar una hora. No, yo creo que sí, certidumbre. Yo toda la vida lo quiero con certeza. A ver, en términos democráticos, lo más importante es que tengamos incertidumbre. Es decir, no sabemos quién va a ganar. ¿O alguien tiene la certeza de saber quién va a ganar el 1 de julio de 2018? En un proceso histórico en el que todas y todos formamos parte. Queremos que el pueblo gane, claro. Sí, luego las campañas internas ya empezaron. Bueno, pero para decidir quién va a ganar podría haber incertidumbre, pero para mí es mejor estar en la certidumbre, tener certeza. Ok, a eso nos referimos, digo, por el tiempo muy más rápido, nos referimos a la incertidumbre de no saber quién va a ganar. Cuando un sistema electoral funciona bien, decíamos que nos ayuda a dar legitimidad al régimen político, genera contrapesos. Eso es fundamental. Y para que esto suceda es que no sabemos quién va a ganar. Evitamos lo que decíamos hace rato, ¿no? Que ya para qué participo, si ya sé quién va a ganar. Ustedes nada más son parte de un sistema en el cual están buscando engañarnos, porque seguramente ya saben quién ganó y solamente quieren organizar eso, quieren tapar el ojo al macho. No, incertidumbre, no sabemos quién va a ganar. Y esto se genera, y hemos llegado, yo creo que hemos llegado afortunadamente a una incertidumbre democrática. Dejamos atrás esa certidumbre autoritaria en el que las instituciones estaban y eran parte de un régimen que tenía un control del proceso electoral. Por eso hace rato les comentaba, pues cómo fue que hoy tenemos un Instituto Nacional Electoral. ¿Y por qué decirle Instituto Nacional Electoral, no un Instituto Federal Electoral? Las implicaciones que tiene y que obviamente va de la mano con 16% del listado nominal, punto 26, que además, dice la propia ley, se tienen que hacer por lo menos 20 asambleas de por lo menos 3,000 personas en las 32 entidades o 200 asambleas distritales de 300 personas, por lo menos. Hay una diferencia abismal entre 100 firmas a hoy prácticamente más o menos. ¿De cuántos estamos hablando que está el listado nominal para este proceso electoral? Estamos hablando de cuántos, más de 200,000 personas, cerca de 240,000 firmas son las que se requieren para poder formar un partido político y tener ese registro que ya da el Instituto Nacional Electoral. Antes lo daban las presidencias municipales, después con la reforma que veremos más adelante lo daba la Secretaría de Gobernación. Hay cambios sustanciales. Esta es la reforma de 1946 que les decía tuvo un breve periodo, porque prácticamente la siguiente reforma, la de 1951,
lo recuerdo como si lo hubiera vivido. Sí, nada más que soy como un vampiro. Entonces, aquí, ¿cuáles eran los principales elementos que se dieron? Bueno, que se centralizó la organización electoral. Pasamos de esa dispersión que le conocemos como la descentralización, es decir, cada quien organizaba su propio proceso, a un esquema en el cual ya había un organismo y esto le permitía formalmente al Poder Ejecutivo tener ciertos controles, porque además la gobernación era el que estaba al frente de esta Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Para quienes no la conocían, les presento al abuelo de nuestro nuevo INE, o bisabuelo, porque era el IFE, el IFE, había otro naranjita, ¿no? Yo también como el bisabuelo, pero bueno. Como el bisabuelo. Obviamente, digo, si no la conocían, a su mecha, ¿no? Obviamente con este tipo de credencial era muy difícil que ella pudiera hacer fraude. ¿Qué no? ¿No? Oye, quiero votar. Los primeros IFE, si lo recuerdan, y les iba a traer mucho, eran naranjitas, ¿no? Y tampoco tenían fotos. O sea, el tema de los listados nominales no ha sido un tema menor. El padrón rasurado, el yo ni aparezco, los muertos vivientes. Bueno, México ha tenido, y por qué es complicado, y por qué todavía 2018 la gente sigue diciendo, o sigue desconfiando, no toda, pero ciertos sectores. Porque surgimos de lo que le conocemos como una cultura del fraude. Que formalmente el fraude consistía en quitarle votos a la oposición, dárselos al partido del poder y tener el control del proceso electoral. ¿Se acuerdan la frase esa de William Merkel que leíamos del libro de ¿Para qué sirven las elecciones? Ahí está, ¿no? Algo así funcionaba, ¿no? Las urnas, ¿cómo son ahora? Transparentes, ¿no? Porque se vea que mi voto cae. ¿No? Antes eran de madera, de cartón, y luego, pues, híjole, ¿no? De ahí surge el concepto de la urna embarazada, ¿no? Que no significaba que juntaban las urnas, ¿no? Ya estaba previamente rellenada. Sí, no, era una situación en la cual, además, y ojo, aquí lo que quería notar era en la organización, la Comisión Federal Electoral, que tenía, bueno, su integración, pues obviamente quienes organizaban la elección, pues era la autoridad, porque además estaba un representante del Senado, de la Cámara de Diputados y de los partidos políticos. Nada que ciudadanizar. Hoy formalmente ya no se llaman consejeros ciudadanos como pasaba con la reforma electoral de 1994, que llegaremos, no toman ansias, yo sé que la parte electoral para la mayoría, quiero saber más de elecciones, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente reforma que es, la ley del 46, otro de los elementos que se dio es el número de firmas que ya pedían. Pasamos de 100 firmas para formar partido político a 30,000. Y además se eliminó el tema de las candidaturas independientes. Ya quedaron fuera del escenario electoral mexicano y solamente podía participar en elecciones los partidos políticos que recibían el permiso, la aprobación, el visto bueno, como le quieran llamar, de la Secretaría de Gobernación. No tenemos ninguna. La siguiente. Esta es la ley electoral del 51, donde yo les decía que ya se conforma la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y cambia el nombre, a la Comisión Federal Electoral, que es prácticamente la que va sobreviviendo más tiempo, la Comisión Federal Electoral, que era la encargada ahora ya como tal de organizar las elecciones. Vienen otras pequeñas reformas que voy a hacer más breve. Realmente fueron efímeras, poco trascendentes, pero que seguramente ustedes ya están haciendo su pequeña línea del tiempo. Me imagino, la del 18, la del 46, la del 51, la del 63, 73, 77, 85, 89, 90, 93, 94, 96, 2007, 2008, para 2014. Digo, pues en el examen eso ¿no? Así, de la nueva línea del tiempo. Con la reforma de 1963 es cuando surge por primera vez ante la oposición. En ese momento decía, pues ya
¿para qué participo si no ganamos? ¿No? Y eso estaba generando como la ausencia de ciertos partidos, que no habían muchos, por cierto, del escenario electoral. Ante ello, se crea la figura de los denominados diputados de partido. Esta figura de las y los diputados de partido son como los papás, no, es el antecedente de los plurinominales. Y los diputados de partido era se le llamaba una concesión del régimen en el cual, de acuerdo al número al porcentaje de votación, que era el 2.5, le daban cierto número de diputados. Si tenía un 0.5% más, le daban otro número de diputados, y de esa manera podían acceder a las cámaras, ya que la oposición realmente no lograba competir, hablando de elecciones competitivas. No había competencia. Por lo tanto, llegó un momento que el desgaste de los partidos, la oposición dijeron, ya, ¿para qué participo? Ahí sí, ¿a qué? Si ya sé quién va a ganar, ¿no? Entonces, esa fue la reforma del 63, luego viene la reforma del 73, donde bajaron del 2.5 al 1.5 el acceso a las y los diputados del partido, tomando en cuenta que pocos partidos realmente alcanzaban ni siquiera el 2, el 1.5, y que, ojo, el reparto de las diputaciones del partido era concesión al régimen. Y los partidos aliados al régimen recibían a los diputados a pesar de no tener el porcentaje de votación requerido. Luego viene lo que consideramos la gran madre de todas las reformas, ahí sí, la gran madre de todas las reformas, el parteaguas, el momento de que se habla de que se abre el nuevo sistema electoral mexicano, como ese momento en el cual ya empieza esta nueva dinámica del sistema electoral mexicano moderno. Y nos vamos a la reforma de 1977. ¿Por qué surge la reforma de 1977? Esa es la pregunta. Decíamos que era ¿qué? Que haya elecciones, ¿ok? Y para que haya elecciones debe de haber dos o más opciones reales que puedan competir y ganar. Sí, no es lo mismo andar en no sé, en una bicicleta y el otro en una Lamborghini. Dices, espérame, ¿no? O sea, a ver quién llega primero, no sé. Pero ojalá se te ponche pero no. Bueno, eso fue el principal factor. Llega José López Portillo como candidato único a la presidencia. Y México, de la noche a la mañana, transitó de un régimen democrático a uno claramente no democrático. A pesar de que se había cuidado la política exterior, de que se viera que México era democracia. Nadie ganaba más con los partidos, pero había. Esa era la gran problemática al que se enfrentó el régimen, y eso fue lo que lo cimbró. Autores como Maurice Verdier, que seguramente también les encanta, Maurice Verdier en su libro de teoría de partidos políticos en 1951 decía que México era un sistema de partido único. Por eso Giovanni Sartori más adelante dice, no, ya saben cómo eran estos teóricos, ¿no? Entre ellos hablaban de WhatsApp, ¿cómo? Subió Maurice Verdier ahí a Facebook, no, México es un sistema de partido único, y dice Sartori, es un sistema de partido hegemónico pragmático, al igual que Turquía. Y ya ahí Maurice Verdier lo bloqueó, ¿no? Ya no lo pienso ver, ¿no? Y ya es cuando Sartori saca su libro de partidos políticos y dice, México tiene elecciones, tiene partidos, no uno, tiene varios. Nada más gana uno. Y tiene un sistema electoral y una organización electoral, pero no es democrático. Pero tampoco es totalitario como los esquemas de partido único. Y entonces Sartori por eso saca a México y dice, a ver, vamos a darle su propio concepto. Y por eso crea literal su propio concepto. México era prácticamente el único país en el mundo que tenía un sistema de partido hegemónico pragmático que además delimitaba y definía al propio sistema político en su conjunto. Así de sencillo. Pero con la elección del 76, cuando trae a José López Portillo, ustedes recordarán como yo, llegó a hacer algunas declaraciones. No fue la así, fue con el voto de mi mamá y mi hermana, gano. Ay, qué travieso. De hecho, ganaban por su puro voto. O sea, pero como él dijo, se va a ver muy feo que yo vote por mí mismo, dijo, me abstengo, ¿no? Entonces dice, con el voto de mi mamá y mi hermana gano, y así fue. Tuvo una votación de 98%, porque hubo mucho voto nulo, ¿no?
Yo voto por Cantinflas, por Pedro Infante, porque además estaba el voto corporativo. Hubo otro que la sociedad representa a un sector de la población que por definición partido viene de la parte de la sociedad representan un sector de la población y por eso ellos buscan canalizar, ¿no? Por eso un partido no representa todas las necesidades. Y hay tipos de partido, el de notables, de masas, de cuadros, partido de cachavotos o de profesionales electorales y de militares, de acuerdo a Mauricio Berger. Entonces, pues en México ya no teníamos a una oposición legal, formal, abierta. La oposición ya no estaba buscando una vía legal y democrática para competir por los cargos. Ya hablaban ahí sí de la transformación del régimen a través de la vía armada. Y además se suma a la coyuntura de no tener más que un candidato único y México a nivel mundial se veía como un partido totalitario, no autoritario, no totalitario. ¿Por qué razón? Porque solamente un candidato tuvieron a la presidencia. Porque había el PAN y el PPS, pero como también decía Sartori, el PAN y el PPS eran partidos satélites que giraban alrededor del acto y sus candidatos de ellos dos eran el mismo del candidato oficial, por lo tanto, ¿no? O sea, ni siquiera hicieron como los partidos que hacen sus procesos internos. Algo así, ¿no? ¿Se dan cuenta de la democracia partidaria? Es un problema que se tendrá que revisar, no nos toca, pero hay que saberlo. O sea, realmente, ¿cómo vamos a fortalecer la democracia si no hay democracia partidaria? O lo que conocemos como elecciones primarias. En Estados Unidos, por otra referencia, pero en otros países, igual sucede lo mismo, las y los militantes eligen a sus candidaturas, punto. Y ya, no pasa nada, ¿no? Pero aquí, bueno, aquí todavía nos seguimos preguntando quiénes son los candidatos. Los partidos no conocen, y eso es real. Si ustedes revisaron las noticias de la presentación de semana, los partidos estaban preguntando a los organismos electorales que les dijeran, pues quiénes son sus candidatos, porque como fue a nivel nacional, pues los locales, no, o sea, los dirigentes estatales desconocen. Oye, ¿quién es nuestro pluri? No sé. Oye, ¿quién va por ese distrito? No, porque la mayoría lo hizo de manera supletoria. Bueno, esos son grandes problemas y claramente son fallas del sistema electoral mexicano. Pero para terminar esto, entonces decíamos que el problema en México era la ausencia de partidos. Y pasamos de la ausencia de partidos a lo que bien podemos llamar una partidocracia, conocida también entendida como una patología de la democracia, en la cual obviamente hay un actor que está, como dicen, sobreexpuesto, por así decirlo, ¿no? Ante ello, se crea esta reforma donde efectivamente, como decía Gabriel, surge la LOPE, ¿no? Era la LOPE, Ley Federal de Organizaciones y Procedimientos Político-Electorales. Y ahí, en esta, por cierto, el que dirigió la mesa, si no me recuerdo, era don Jesús Reyes Heroles, dirigió los trabajos de la mesa política y por eso se consideraba fundamental, ¿no? Que una persona como él pudiera llevar los trabajos de la reforma política. El problema era partidos, ya tenemos partidos. Se abre la figura de registro condicionado. No cubre esto los requisitos, no importa, te damos chance. Y además vas a formar parte de la organización electoral. Los partidos ya tenían voz y voto en la Comisión Federal Electoral. Además, un partido con registro nacional puede concurrir en toda elección local. Y lo más importante para ellos es que los partidos se definieron como entidades de interés público. Un ejemplo de una entidad de interés público que no son partidos. Una universidad, una escuela. Acá, de este lado. Un ejemplo de una entidad de interés público. Ver por las necesidades de la población. Digamos que es como el argumento, muy bien. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues cualquiera de las instituciones del Estado, porque son entidades que forman parte del Estado, pero son de interés público, ¿no? Entonces, al ser una entidad de interés público, pues me estoy trabajando para el pueblo, ¿no? El dinero es para seguir fortaleciendo la cultura política democrática, porque además es un elemento fundamental. Les damos,
Pregunta de examen. Si tuviéramos más partidos, ¿nos costaría más dinero? Sí. Es el 65% de Luma multiplicado por el total del padrón electoral, surge el monto a repartir. De manera 30 igualitaria, 70 proporcional. ¿Cierto o no? Ah, muy bien. Otra pregunta, de hecho, no, bueno, el examen va a estar. Está bueno el examen, ya lo estoy haciendo, lo tengo visualizado. Y además hay que considerar que, que cuando es elección intermedia o presidencial, les damos un poquito más. Por ejemplo, en la elección intermedia, perdón, el año pasado que no hubo elección, ¿cuánto les dimos? ¿Cuánto les dimos, Ricardo? 4,000 millones. 4,000 millones, muy bien, Ricardo. Cuando son elecciones intermedias, ¿cuánto le vamos a dar, Gabriel? Cuando son elecciones intermedias, ¿cuánto dinero les vamos a dar? Aparte del asignado, hay un porcentaje más, ¿no? El 30% más. Lo escuché, me miró a los ojos y me dijo 30 más. Van a sacar todo el mundo 10 sin problema. Ese es como ahorita se reparte. Entonces, más partidos no nos cuesta más dinero. La única diferencia es la fórmula de repartición, que se considera que si eso genera competencia o no, 30 igualitario, o qué pasaría si fuera 50 igualitario y 50 proporcional. Recuerden que esto es en función de la última elección emitida para las y los diputados. La fórmula actual es 30 igualitario, 70 proporcional. ¿Qué pasaría si se cambia? Podría generar otras condiciones de competencia, seguramente. Yo soy de los que he firmado para que le bajen el recurso a los partidos. Punto. Es mucho. Y que formalmente el dinero es para promover la cultura política, no para que salgan en la lista de Spotify, pero bueno, para otra cosa. ¿No? Porque formalmente en esos mini spots deben de decirnos cuál es la agenda política y de gobierno. Yo les puedo decir que, ¿se acuerdan los que vinieron al foro? Yo daba algunos datos de cuántos millones de spots. 11 millones de spots. Bueno, de hecho fueron 13 millones en pre-campaña y ni un solo pequeño, miserable, chiquito spot que dijera cuándo iba a ser la elección, ni qué se iba a elegir. 13 millones de spots. ¿No se supone que es para difundir cultura política? Pero la gente no sabe ni qué, ¿no? Pero que todo lo hagan las autoridades electorales. No, el dinero público y los espacios en tiempo de elecciones para también difundir y promover la cultura política. Después de esto viene la reforma de 1986. Entonces, la reforma del 77 le permite y genera las condiciones adecuadas para el surgimiento de nuevos partidos, muchos partidos. Y tan es así es que quedaron en el escenario electoral. Y el régimen empezó a perder el control de la organización de la elección, porque no esperaban, se llamaban los resultados inesperados, no esperaron que los partidos, estos que estaban pidiendo su participación, se quedaran y lograran el porcentaje de votación mínimo. Entonces, si cada representante del partido iba a tener voz y voto al interior de la Comisión Federal Electoral, ¿qué pasó? Bueno, llegó el punto en que estaban perdiendo el control. Y solamente quedaba el control con los aliados y PPS. Ante ello dicen, perdón, me faltó del anterior, es de la reforma del 77, además surge la representación proporcional. 300 diputados de mayoría relativa y 100 de representación proporcional. Eso fue fundamental. Entonces, ya con la reforma del 86, le dice el régimen, ¿saben qué? Como que esto de perder el control de la organización de la elección no está padre, mejor, ¿qué les parece si los representantes que integren la organización de la elección sean de acuerdo a la última votación emitida? Y los partidos de oposición dijeron, no, ¿cómo crees? Así estamos bien, estamos mirando, ¿no? El resultado fue que, pues, obviamente, con permiso, pues yo tengo el control del Congreso y en este momento se decide en la reforma del 86 que la representación
va a ser de acuerdo al porcentaje de la última votación emitida, por lo tanto es un partido ya tiene el 70%, tenía 70% del control del organismo electoral, punto. Los partidos dijeron, no, pues ya, chamaquearon, ¿no? Al vaso, madruguete, como le quieran llamar, pero les dijeron, ante ello, no se preocupe, van a tener 100 diputados más. De 300 más 100, ahora va a ser 300 más 200. Y es donde se crea la actual conformación del Congreso de 500 diputados y diputadas, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Pero bueno, y sabiendo que la coyuntura ya se estaba perdiendo, o estaba perdiéndose el control hasta del Congreso, metieron algo que ya afortunadamente también está fuera del sistema electoral mexicano, que se llama la cláusula de gobernabilidad. Es decir, que el partido que tenga más votos, así sea por poquito, en automático le iban a dar el número de diputados adecuados para tener el 50 más 1, mayoría absoluta. Eso se llama cláusula de gobernabilidad. Luego viene, obviamente, las siguientes reformas. Nada más hay que mencionar una coyuntura en 1988, ya no la sabemos, la caída del sistema, cuando hay una ruptura en el partido del poder, y esto genera que los que formaban parte del partido del poder se salen, pero con la diferencia de que en otros años, si se salían del partido del poder no tenían a dónde ir. Ahora tienen un montón de opciones, ¿no? Y luego van, regresan, como que no me gustó, un regreso, ¿no? Hay tenemos candidatos que han estado en 3, 4, 5, ¿no? Lo cual también es interesante tomando en cuenta que los partidos políticos representan un sector de la población y de manera ideológica, porque un partido es un grupo de personas o una asociación política permanente en la cual quienes la integran tienen ideologías, ideas, intereses en común. A veces tienen muchas ideas, muchas. Bueno, obviamente ya no me quedo en eso. El gran problema, otra vez, ¿cuál fue? La desconfianza en el resultado electoral. Recuerden que lo que pasó en el 88 fue que con las reformas con Salinas, la primera fue la de 1989-90, que es para nosotros la más importante, porque es cuando se crea el Instituto Federal Electoral y el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Luego viene una segunda reforma, que la de 93-94 no fueron realmente tan ¿no? Las representativas, porque además su vigencia fue efímera. De hecho, la del 94 fue muy coyuntural, porque fue, pues ya saben que pasó el magnicidio, pues se murieron sus candidatos, sus dirigentes. Entonces, y sobre todo el factor fundamental, otra vez, un fenómeno sociopolítico, como fue la erupción armada del EZLN el 1 de enero de 1994. Entonces, de lo interesante de la segunda reforma de salinista del 93 fue que desaparece la denominada autocalificación o heterocalificación. Es decir, que los presuntos ganadores se elegían en colegio y decidían si habían ganado o no. Estaba bien padre, ¿no? Así como nos hubiéramos sentado, ¿sí quieren ser consejeros o no? Híjole, yo creo que no. Oye, ya ganaste, ¿quieres ganar? No sé, es que no me gustó el proceso. Ese era el modelo electoral. Además, empieza con la segunda reforma, se abre por primera vez el Senado, porque ya había ingreso por la RP a la Cámara de Diputados, pero faltaba el Senado, y la oposición decía, pues ya sabemos lo que es el legislador, ahora queremos sobre todo saber lo que se siente sentarse en el Senado. Y el elemento, bueno, se permite la denominada observación electoral para el día de la jornada. Bueno, viene el fenómeno del 94 y de repente, pues sin haberse aplicado prácticamente la del 93, la reforma del 94. Y ahí, por primera vez, se habla de que los partidos pierden su derecho al voto en el Consejo General del IFE, se habla ya de la ciudadanización, ahí es por primera vez se llama de consejeros ciudadanos, o solamente son, o somos consejeros electorales, y obviamente tenía que ver esto con preparar el camino para lo que tenía que ser la elección del 94, que por cierto es una de las más altas en la historia electoral, por todo el 73% de la votación. Una pregunta, ¿el presidente del Consejo del IFE era secretario de Gobernación? Todavía tenía el control. Esto se va a quedar fuera ya formalmente con la reforma del 96, lo que se llama la reforma definitiva, que aunque ha cambiado mucho con las últimas reformas que se han venido, no deja de ser como una
Pues una reforma emblemática para todas y todos, muy, muy emblemática. Entre otras cosas, todo lo que hoy conocemos en lo general del actual sistema electoral surge de esa denominada reforma definitiva. Cedillo, tenemos que hacer preguntas, pero ¿cuál habrá sido el fenómeno sociopolítico que generó la reforma del 96? Eso fue en el 94 y vino las reformas. Algo. Yo sé que lo tienen aquí, lo saben. La reforma. Una reforma en la cual él quería verse como el gran demócrata. Y ante ello generó una mesa de trabajo que fue aprobada por todos los partidos. Dice José Wollemer Salazar y Becerra en su libro de la mecánica del cambio político en México, que al final de las mesas se salen los partidos de oposición porque todavía decían que faltó establecer un tope más abajo, el tope de gastos. Ese había sido como el gran problema. Que por cierto, la reforma del 93 es cuando se quita el uso de los recursos públicos a favor de los partidos. O sea, imagínense que eso no estaba regulado, el uso de recursos públicos para favorecer partidos. Con la reforma definitiva, entonces, se elimina esa cláusula de gobernabilidad horrible del 86 y ahora la sobrerepresentación, es decir, si yo tengo 30% de votación, solamente podría tener hasta 38% de representación en el Congreso. Esa es la cláusula del 8%, para que no haya una sobrerepresentación. Y además estableció que no podía ningún partido tener más de 300 diputados por ambas vías. ¿Para qué? Para garantizar que no tuviera nadie mayoría calificada. Es decir, que ningún partido por sí mismo pudiera modificar la Constitución a su antojo. Sí, estamos en lo mismo, ¿no? A los partidos políticos se fija el 2% como umbral para conservar el registro. ¿Actualmente está en cuánto? 3. Y lo que decíamos, 30 igualitario, 70 proporcional. Sí. Y bueno, entre otros elementos, recuerden que ya los partidos quedan fuera, ya no tenían voz de votos, en cada gobernación queda fuera. Se habla de que ahí sí podemos contar con un organismo electoral plenamente autónomo e independiente, humano y generoso. Y bueno, se establece el sistema de medios de impugnación y el TRIFE, el Tribunal Electoral, que de hecho el antecedente del Tribunal Electoral fue desde el 86, pero ya con la reforma del 96 forma parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, ya forma parte y sus lineamientos ya son una catástrofe. Y luego la reforma, muy rápido, 2007-2008, de nueva cuenta, ya no me detengo como a la coyuntura, pero había una coyuntura muy específica que fue el resultado de la elección del 2006. Y el asunto fue que de nueva cuenta un presidente tiene que hacer una reforma electoral para legitimar cómo llegó, y ahora a partir de ese momento, con la reforma 2007-2008, algo que a ustedes posiblemente les puede tocar, digo, yo sé que ya están hasta esperando el resultado, sí, ya que sea miércoles 4, ¿no? Miércoles 4 de julio. ¿Sí ya lo están esperando? Sí, 4, ya están esperando con ansias. ¿Cuántos paquetes vamos a contar? Ojalá el primer y segundo lugar la diferencia sea menor del 1% para abrir todos los paquetes. O que la abstención sea más alta que la diferencia entre el primer y segundo lugar para abrir todos los paquetes. Bien, ya no da para más, pero realmente tenemos que modernizar nuestro sistema electoral. O sea, la urna electrónica, claramente eso nos ayudaría muchísimo, demasiado, ¿no? Pero bueno, digo, porque además nos va a tocar a los CAE, supervisores, digo, yo también fui consejero distrital y me tocó la primera en el 6, nos tocó, ¿quién más estaba en el 6? Jesús, aquí estamos en medio consejo, es como un reencuentro.